Cada semana, un caso. Cada caso, una pregunta sin respuesta. Crímenes que la justicia no pudo cerrar. Misterios que desafían toda lógica. Historias que el tiempo no pudo borrar. Hoy te invito a buscar la verdad conmigo, porque algunos casos todavía esperan ser resueltos y alguien tiene que seguir buscando. Esto es Sin Resolver. Vení, acompáñame. Envió cartas a la policía burlándose de ellos. Dejó pistas encriptadas que nadie pudo descifrar. Mató al menos a 5 personas y nunca fue atrapado. Su nombre en clave era el Zodíaco y su caso sigue abierto hasta hoy. Bienvenidos a Sin Resolver. Corría el año 1968 en California, Estados Unidos. El país todavía sentía el peso de los años turbulentos que lo habían sacudido. Y en ese contexto, alguien comenzó a matar. Los crímenes se extendieron entre 1968 y 1969, aunque algunos investigadores creen que continuaron hasta bien entrada la década del 70. Las víctimas confirmadas fueron 5, pero el asesino reclamó en sus propias cartas haber matado a 37 personas. Operaba principalmente en el norte de California: Vallejo, Lake, Berryessa, San Francisco. Sus víctimas no seguían un patrón claro: hombres, mujeres, jóvenes. Lo único que tenían en común era haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El asesino se autodenominó Zodíaco en las cartas que comenzó a enviar a los diarios locales en 1969. En esas cartas incluía fragmentos de un código cifrado que, según él, contenía su identidad. Dijo que si los periódicos no publicaban sus mensajes, mataría a más personas. El primer ataque confirmado ocurrió el 20 de diciembre de 1968. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, estaban estacionados en una zona solitaria en Vallejo. Fueron asesinados a tiros. No hubo robo. No hubo testigos. 7 meses después, el 4 de julio de 1969, el Zodíaco volvió a actuar. Esta vez las víctimas fueron Darlene Ferrin y Michael Mageau, también en Vallejo. Mageau sobrevivió y pudo dar una descripción del atacante. Hombre blanco, de unos 26 a 30 años, corpulento, cabello castaño. Fue la primera vez que alguien lo vio y vivió para contarlo. En septiembre de ese año atacó en Lake Berryessa. Brian Hartnell y Cecelia Shepard estaban haciendo un picnic junto al lago. El agresor apareció vestido con una capucha negra con el símbolo de la cruz del Zodíaco pintada en el pecho. Los ató, los apuñaló repetidamente. Cecelia murió 2 días después. Brian sobrevivió. El último crimen confirmado fue el 11 de octubre de 1969 en San Francisco. Paul Stein, un taxista, fue asesinado de un disparo en la cabeza. El asesino huyó caminando. 3 testigos lo observaron desde una ventana. Un hombre blanco, robusto, de cabello castaño rojizo. Las cartas del Zodíaco contenían 4 mensajes cifrados. Solo uno fue descifrado en 2020, más de 50 años después, por un equipo de aficionados a la criptografía. En ese mensaje, el asesino describía el placer que sentía al matar y afirmaba que sus víctimas serían sus esclavos en el más allá. Los otros 3 códigos siguen sin resolverse. A lo largo de los años, la policía investigó a más de 2.500 sospechosos. El principal fue Arthur Lake Allen, un maestro jubilado con antecedentes violentos. Tenía el reloj Zodíaco, usaba botas del mismo modelo encontrado en la escena del crimen, y su nombre contenía las iniciales Z y A que aparecían en las cartas. Pero nunca se encontró evidencia forense que lo vinculara directamente. Murió en 1992 sin ser procesado. En 2002, el ADN de la saliva en los sobres de las cartas no coincidió con el de Allen, pero los investigadores tampoco pudieron confirmar que esa saliva perteneciera al verdadero asesino. Las cartas habían sido manipuladas durante décadas. En 2021, un grupo privado de investigadores llamado Case Breakers anunció que habían identificado al Zodíaco como Gary Francis Post, un pintor de casas fallecido en 2018.
pero el FBI y el Departamento de Policía de San Francisco no reconocieron esa conclusión. El caso sigue oficialmente abierto. Han pasado más de 55 años desde el primer crimen. Las víctimas nunca obtuvieron justicia. Sus familias vivieron toda una vida con esa pregunta sin respuesta. El Zodíaco eligió un nombre que habla de estrellas, de destino, de algo que está más allá de nuestro control. Quizás esa fue su última broma, hacernos creer que nunca podríamos alcanzarlo. ¿Quién fue realmente el Zodíaco? Esa pregunta sigue como este caso sin resolver. Si te quedaste hasta acá, suscríbete al canal. Cada semana traemos un nuevo caso que la justicia no pudo cerrar. Activa la campana para no perderte ninguno. Hasta la próxima.